Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. ¿Quién es este? ¿Por qué tienen miedo? Son dos preguntas que nos podemos hacer a partir del texto del Evangelio que acabamos de escuchar, y son dos preguntas que están contenidas en el Evangelio. Terminada la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios por medio de parábolas, viene ahora en San Marcos un ciclo de 4 milagros. La intención fundamental de Jesús en el relato de la tempestad calmada se orienta a suscitar y a confirmar la fe de sus apóstoles. Una fe que debe superar miedos, desánimos y desconfianzas. Una fe que no es otra cosa que el leal reconocimiento de su condición de Hijo de Dios y de Señor de su Iglesia. Gráficamente representada aquí en esa barca zarandeada, donde Jesús inexplicablemente duerme impasible. Parece que el Señor los abandona y que no se preocupa por lo que les pasa a los discípulos, pero no es así. Las olas rompían contra la barca. El mar sobre el que navega nuestra barca personal, eclesial y social es la historia. A veces tan desconcertante, también hoy experimentamos la vida con la que se va fraguando la historia, amasada de múltiples experiencias, sentimientos y sensaciones, de muchas situaciones de dificultad, incluso de persecución, también de temores e inseguridades de diversa índole. Durante la persecución religiosa en México de 1926 a 1929 vivimos momentos difíciles, momentos de miedo, de muerte, de persecución, de denuncia a causa de la fe. Recientemente, durante la pandemia, vivimos hace algunos años, notamos con claridad que se derrumbaron nuestras seguridades, nuestras zonas de confort. Cierto, fueron tiempos recios, temerosos, que de alguna manera perviven en nosotros, momentos de soledad. Tuvimos la sensación de la zozobra. Nuestras seguridades se tambalearon y el temor de morir nos sobresaltó. Experimentamos el desvalimiento. Sombras de dolor y angustia nos envolvieron. Muchos orábamos para mantener la calma y la confianza. Actualmente soplan vientos recios de belicismos preocupantes en diferentes partes del mundo, de violencias crueles e incontroladas, de amenazas contra aranceles que pondrían en riesgo la seguridad, la vida y la estabilidad económica de muchas personas, de familias, de sociedades y de países. Nos habita la sensación de la inseguridad. Los estados poderosos aumentan sus gastos armamentísticos. Somos testigos, quizás también sufridores, de la dureza amarga que para millones de personas significa el hecho básico de sobrevivir. Sentimos el abatimiento que provoca la percepción de horizontes oscuros de futuro
que se ciernen sobre nosotros, zonas donde la criminalidad se ha extendido. También nos es conocido en mayor o menor grado el desvalimiento que la enfermedad conlleva cuando sobrepticiamente invade nuestra vida y fácilmente nos sentimos habitados por diversos temores que se despiertan en nosotros. Vientos recios de diversas desconfianzas han multiplicado los sistemas de seguridad en nuestros días y la sensación de navegar sobre aguas procelosas, de caminar sobre arenas movedizas, de múltiples inconsistencias nos desazonan. Los fracasos, los desamores, las soledades amargas son también parte de este mar de fondo que encrespa las olas sobre las que avanza la barquichuela de nuestra vida, tan frágil, tan amenazada por tantas corrientes de pensamiento e ideologías que enajenan la conciencia de nuestras juventudes. En medio de todo ello, de los temores que estas y otras realidades nos puedan generar, la palabra del Señor cobra tanta fuerza. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Una invitación clara y fuerte a seguir manteniendo viva la confianza en el Señor, siempre. También cuando la vida se nos hace más difícil, ciertamente la dificultad es el crisol de la fe. ¿Quién es este? Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que actúa con el mismo poder del Padre, el que aplaca y subyuga a nuestros enemigos, el que trae a nuestras vidas esta buena noticia, el que nos atrae a vivir su novedad, la que consiste en vivir para Él, que murió, resucitó por nosotros. Lo nuevo ha comenzado y esta novedad consiste en vivir con Él, como Él, para Él. Cada uno de nosotros hemos de descubrir qué urgencias deberemos incorporar a nuestro vivir y a nuestro actuar para hacer expresión de la novedad del Señor Jesucristo en este momento presente de la historia. Existen tres realidades que pueden ser referencia y ayuda para que cada uno de nosotros encontremos las nuestras. Primera, ha comenzado a brillar en nuestro mundo la novedad de la luz del sentido. Se ha devaluado en estos tiempos modernos o posmodernos el interés por el sentido de nuestra existencia. De ahí que muchos estados hayan legalizado 5 penas de muerte o 5 formas de causar la muerte al hombre: el aborto, la eugenesia, la eutanasia, el suicidio y la pena de muerte. El pragmatismo y la satisfacción de nuestras necesidades más básicas colman nuestros intereses y aspiraciones y asfixian en gran medida nuestras búsquedas trascendentes. La novedad del Señor Jesucristo nos remite de forma constante al misterio del amor del Padre Dios para descubrir en Él la verdad de quiénes somos y cuál es nuestro destino. En el origen y en la meta de nuestro existir está su amor. Segunda, ha comenzado a germinar en nuestra historia la novedad de la comunión fraterna, de la búsqueda y consecución de la justicia, la paz y la dignificación de todas las personas. Cada una de las páginas del Evangelio encierran la clave de lo que significa vivir y desarrollarnos como seres humanos, algo tan sencillo y a la vez tan exigente como pasar por el mundo haciendo el bien. Tercera, ha comenzado la novedad de una alegría inexplicable, presente también cuando las lágrimas nos visitan. Jesucristo, el Señor, lo es porque la fuerza de su amor ha vencido todo el poder del mal y sus diversas manifestaciones. Los acontecimientos de su Pascua así lo atestiguan. Y por esto, la alegría y la esperanza, más allá de cualquier otra esperanza, ha acompañado siempre la vida de la gran familia de los creyentes cristianos.
Hoy hemos de ser nosotros los exponentes de esta radiante realidad. Pero aspiraban a una patria mejor del cielo. Hemos escuchado reiteradamente al autor de la carta a los Hebreos que nos repite hoy por la fe, por la fe, por la fe. Es la enseñanza que quiere mover nuestros corazones a hacer lo mismo, vivir de fe. Que la fe sea el sustento y el apoyo de todas nuestras decisiones, de todos nuestros proyectos, de todas nuestras acciones. Que la fe nos ayude a atravesar todas las noches oscuras que nos puedan sobrevenir. Que la fe sea, en definitiva, la que nos permita aceptar la voluntad de Dios y ponernos en camino con una obediencia confiada en Dios, autor de todas las promesas. Hoy tendríamos que preguntarnos qué es lo que esperamos, en dónde está puesta nuestra fe. Todos los ejemplos que cita la carta a los Hebreos, nuestros padres en la fe, pusieron su mirada en el cielo, por eso fueron capaces de arrostrar todas las dificultades, fueron capaces de salir de su tierra, incluso salir de sí mismos y dirigirse a la tierra que Dios les prometió. ¿Y por qué lo hicieron? No porque ellos fueran unos superhombres, todo lo contrario, sino porque Dios es fiel y en Él ponemos toda nuestra confianza. Jesús estaba durmiendo, hemos escuchado en el Evangelio. Jesús nos ha invitado hoy a pasar a la otra orilla. Me gusta pensar que ir a la otra orilla es emprender el camino sinuoso de la fe. Por eso Jesús dice, pasemos, porque este paso entra en el terreno de lo pascual, de la muerte y de la vida, del paso del no creer y estar en la muerte, a creer y recobrar la vida. Jesús nos invita y Él se duerme, nos deja solos en este camino. Eso puede parecer, pero incluso cuando Jesús duerme, como en esta travesía por el lago, incluso entonces el guardián de Israel está cuidando de su pueblo, está sosteniendo nuestra fe, está a la espera de que todos los signos y milagros que hemos visto, toda la enseñanza que hemos escuchado, mueva nuestros corazones y los inunde de confianza, de abandono, de disponibilidad hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué son tan cobardes? La pregunta de Jesús resuena en nuestro corazón, porque es verdad. Qué cobardes somos, Señor. Cuánto nos cuesta creer, qué poca fe tenemos en ti. Estamos tan preocupados por no morir y seguir sobreviviendo, que por entregar la vida hasta el extremo y recobrarla para la vida eterna. La pregunta de Jesús atraviesa los siglos y llega hasta ti y hasta mí, para que despertemos de una vez y comencemos esta travesía hacia la otra orilla, confiados en su promesa, la promesa de una patria mejor, la futura, la del cielo. La fuerza del reino nos libera. El Evangelio de Marcos narra el episodio de la travesía del lago de Galilea, después que Jesús ha hablado a las gentes en parábolas acerca del reino de Dios. Es como si Jesús quisiera poner a prueba la fe de sus discípulos, a ellos que les explicaba el sentido profundo de sus parábolas. El lago, el bello lago de Galilea, en torno al cual se anuncia el Evangelio, se convierte aquí en el misterioso y tremendo símbolo de una tormenta que, como en el caso del profeta Jonás, de donde se toman algunos rasgos del episodio, viene a aquilatar cosas importantes. Particularmente he dicho el profeta Jonás en el capítulo 1. Otras barcas le seguían, pero parece como si solamente quisiera centrarse todo en la barca donde estaban Jesús y los discípulos que había elegido. El mar de Galilea a veces es como una caldera hirviendo por el viento. En la barca se muestran dos actitudes, la de Jesús que duerme tranquilo y la de los discípulos que están aterrados. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe que su causa por el reino de Dios debe levantar tormentas, como esta del viento, que va a hacer temblar a los discípulos. Jesús está tranquilo porque confía en su causa, la causa de Dios. Es, pues,
Esta una escena pedagógica que pone de manifiesto una actitud y otra. Los discípulos son como Job y no se explican muchas cosas que ocurren en la vida, llenándose de miedo. Jesús, que conoce la voluntad y el proyecto de Dios, se entrega a Él con una gran serenidad porque sabe que ha de vencer, como de hecho sucede con su conminación a la tormenta. Los santos padres siempre interpretaron esta escena de la barca como una imagen de la iglesia que debía pasar por estos trances, pero que siempre encontraría a su Señor a su lado para otorgarle la serenidad de la fe. ¿En qué tienes puesta la fe? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Dónde se apoya y cimienta tu vida? ¿Qué cosas te impiden creer y abandonarte en Dios? Cuando la cobardía te esclaviza y te impide vivir en la voluntad de Dios, ¿a quién o a qué acudes para salir de esa situación? La palabra proclamada hoy nos interpela. ¿Es viva y fuerte mi confianza en el poder de Dios? ¿Me siento seguro, envuelto y habitado por su amor? ¿Estoy siendo reflejo de la bondad y de la alegría que encierra nuestra fe en el Señor? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.